Sí. Sí, Ajá. pero está bien, ¿no? O sea, está muy bien. Qué bueno que te ha gustado. Creo que ya están transmitiendo directamente en Facebook. Ajá, Así que así aquí es. ahorita Todavía, ya lo que digan será público. todavía no. Todavía no, Ara, pero ya estamos Ah, por... Ah, ya mero, bueno, ok. entonces, Sí, esta cosa del Zoom parece como tiempos de televisión, ¿no? Es como un poco estresante. y fíjate que después de cualquier videoconferencia no sienten un agotamiento Sí, tremendo, como si hubiera uno ido a dar 3 vueltas a cualquier parque. pero Así, la fatiga del parque es más sabrosa porque esto te ah, queda así como sí, es destemplado. más sabrosa. Ese es el problema, que es virtual. Sí, Entonces cada uno así, uno sí, dio 3 vueltas, pero no se dio cuenta. sí. Hay que hacer ejercicios acá de Zoom Algo mientras así, escuchamos en Ya está, ejercicio bailar. silencioso. ya está transmitiendo. Ok, Ok, muchas gracias. Así que cuando tú gustes, Ok, Ara, pues sí, también, también te vamos a puedo dar solicitar. inicio. Falta de que se sume Katia, pero mientras se suma, vamos dando la bienvenida. Nos da muchísimo gusto. Agradecemos a la mesa que nos acompaña este día con sus trabajos de investigación, sus interesantes trabajos de investigación. Y agradecemos también a la audiencia que se conecta a través de Facebook Live, que nos haya seguido en este evento del cual es fundador Carlos Olivier en la UNAM y que nos ha invitado en este año 2019 a participar de forma, pues primero lo organizamos presencialmente todo el año pasado, pero por la pandemia 2 días antes lo tuvimos que cancelar, entonces ahora nos damos a la tarea pues de su realización virtual. Nos da mucho gusto que estén aquí, muchas gracias a todos. Este simposio es uno de 2 que se van a realizar con este mismo tema que se llama De las mujeres, la literatura, lo silenciado y lo silencioso. Cada una de las ponentes va a recorrer uno o más temas de este simposio a través de la literatura de escritoras latinoamericanas. Las 3 ponentes que nos acompañan hoy van a trabajar distintas autoras que han elegido para sus trabajos y vamos a empezar presentando a Eurídice Sosa Peinado con su ponencia que se intitula, tiene un título muy sugerente, Las tinieblas y el agua para chocolate, 2 narrativas del cuidado femenino hacia los mayores. Laura Esquivel y Rosario Castellanos. Muchas gracias, Eurídice, bienvenida, te damos la palabra. pues A los muchísimas 17 gracias. minutos les aviso para que tengan 3 minutos para cerrar su conclusión. Muy bien, Gracias. muy bien, muchas gracias. Pues al contrario, gracias por la organización del evento. Realmente hay pocos espacios para reflexiones como las que vamos a hacer. Entonces eso se agradece mucho y qué bueno que ahora se animaron a retomarlo de manera virtual para no dejar pasar el año que parecía que nos cabalgaba en la parálisis en algunas cosas, ¿no? Entonces agradece mucho que se reactivara la posibilidad del encuentro. Bueno, me gustaría comenzar, voy a compartirles una presentación. Creo que ya la están viendo en pantalla, ¿no? Sí, entonces vamos a iniciar. En este caso, como ya decía Araceli, voy a hacer una presentación que tiene que ver con el título de En las tinieblas y el agua para chocolate, que es una convocatoria al diálogo entre Rosario Castellanos y Laura Esquivel en torno a sus narrativas respecto al cuidado de los mayores. ¿Por qué poner a dialogar a ambas autoras? Desde las tinieblas de Rosario Castellanos y del agua para chocolate de Laura Esquivel. Bueno, eso tiene que ver con algo que Alain Badiou nos menciona como el no lugar.
como en muchas sociedades tradicionales, voy a hacer nada más una referencia muy sintética, en donde él propone que en las sociedades tradicionales existe este no lugar cuando, por ejemplo, en la solterona es una mujer sola y no hija. Bueno, es hija, pero no está casada. Eso, normalmente las solteras son hijas que no se han casado. Igual puede haber no solamente la solterona, sino también puede estar, por ejemplo, la cuidadora de los mayores, ¿no? Que es hija, pero que su futuro está asociado al cuidado de las personas mayores. Vamos a entrar como a pensar un poco, a poner a dialogar a ambas literatas para ver qué nos dicen de este no lugar, del lugar de los cuidadores, de las cuidadoras. Particularmente la familia, también nos refiere Badiou, es el lugar donde se reproduce la sociedad misma. Y en este lugar donde se reproduce la sociedad, la mujer, digamos, garantiza esta labor de reproducción fundamentalmente. Entonces, la pregunta tiene que ver con qué pasa con en particular en esta reproducción, con el cuidado de aquellos que no son autónomos. Y vamos a encontrar dos etapas de vida donde esta situación se complejiza. ¿Quiénes no son autónomos? Pues los niños, los infantes y las personas mayores que están en condición de haber perdido pues su autonomía en movilidad o algún otro tipo de autonomía que no les permite un ejercicio pleno de su autocuidado. En ese sentido, ¿por qué preguntarse por esto? Bueno, entre otras razones, ¿por qué preguntarse por el cuidado de los mayores? Tiene que ver con un hecho muy significativo, que en los últimos 100 años se ha duplicado la expectativa de vida, ¿no? A principios del siglo XX, en las primeras 2 décadas, la edad promedio de los mexicanos y mexicanas era 33 años. Y ahí en el 2016 es de 75. Entonces, esto quiere decir que tenemos el doble de expectativa de vida y entonces la vejez es una etapa que se prolonga también. Y en esta prolongación, pues también una de las características es que hay una pérdida de autonomía. Entonces, toda la mitad del siglo XX, a partir del uso de los antibióticos, de las vacunas y sobre todo la migración a las ciudades, pues explican esta prolongación de la vida. Digamos, no tienen, es multifactorial y tiene que ver con, entre otros factores, con los que acabo de mencionar. En este escenario del presente, o sea, de una mayor expectativa de vida, por eso vi pertinente hacer un recorrido por ambas literatas para dar cuenta en diferentes momentos históricos de qué pasa con el cuidado de aquellos que no son autónomos. Y la primera que vino a mi memoria fue Rosario Castellanos. Rosario Castellanos, a lo largo de su obra, particularmente sus novelas, nos habla de esta figura de la nana como aquella mujer incondicional que justamente cuida, da cobijo, cuidado, como aquí dice. La nana en sí mismo se describe en una de las frases de El oficio de tinieblas, dice, yo estoy contigo y acudiré cuando llames como la paloma cuando esparcen los granos de maíz. O sea, en un vínculo totalmente incondicional de cuidado y de acompañamiento hacia los infantes, pero también esto operaba hacia los mayores. Entonces, de repente, las nanas aparecen como figuras fantasmagóricas en las novelas que siempre están presentes, siempre están acompañando, pero no se sabe su destino, no se sabe si pudieron elegir esa opción de ser nanas, simplemente están ahí
y están ahí para sostener el cuidado de los protagonistas, que pueden en este caso ser niños, como los personajes principales de las novelas de Rosario Castellanos, de sus novelas iniciales, o pueden ser adultos. Después, Rosario Castellanos, en su producción ya como de obra dramatúrgica, hay una obra de teatro que la podemos encontrar en la selección de obras que hace el Fondo de Cultura, que tiene por nombre El tablero de damas, vuelve de otra manera a tocar justamente el tema del envejecimiento. Ahora entre mujeres que uno supondría, la mayoría de estas mujeres están en una reunión, se van a la ciudad de Acapulco, están con una literata muy prominente y hay una serie entre alumnas y seguidoras que están discutiendo pues bueno, que la convoca digamos, la escritora estrella y para hablar un poco del futuro de ella misma. Y a partir de esto, una de ellas, una de las poetisas jóvenes, le plantea a la escritora la posibilidad de quedarse cuidándola. Entonces, ya nos estamos desplazando, claro, han pasado en la novela, en la condición de la novela, a diferencia de las obras iniciales de Rosario que están referidas a finales del siglo XIX y principio del XX, esta ya está situada, esta obra de teatro está situada a mediados del siglo XX y ahí el debate es si la joven poetisa abandona su interés de su propia producción para cuidar a la maestra y a la gran literata ya consolidada, ¿no? Entonces rápidamente, bueno, invitados todos a leer la obra de teatro, pero rápidamente lo que plantea en este diálogo, tienen muchos diálogos al respecto porque parte del conflicto tiene que ver con esto, o sea, quién se queda a cuidar a la gran literata que ha entrado en un periodo ya de decadencia, pero tiene todo el reconocimiento y la fama, y si la joven poeta se queda cuidándola. Y entonces la argumentación es de lo más interesante porque lo que plantea es que, bueno, finalmente tampoco tiene gran proyecto como poetisa, ni como madre, ni como esposa, ¿no? Entonces, lo que le reclama la escritora consolidada a la poeta joven es que se está quedando a cuidarla un poco porque no tiene proyecto, ¿no? Y efectivamente la poetisa también lo, lo reflexiona y bueno, ya no les digo el desenlace para que si tienen oportunidad la lean, pero bueno, este es digamos el planteamiento del conflicto, este diálogo intergeneracional. A diferencia de las nanas, eh, en este caso la poetisa pues ya está haciendo todo un ejercicio reflexivo y hay todo un diálogo e interlocución de las condiciones de eh, cuidar o no a la persona mayor. Digamos, ya es el momento en que las mujeres estamos entrando a diferentes roles más proactivos en la sociedad y ya hay todo un debate de escenarios. Por el otro lado, pues como ustedes ya conocen y conocen muy bien, no solo por la obra literaria, sino por la difusión tan fuerte de esta novela en su formato de fílmico, como Agua para Chocolate, también en la segunda mitad del siglo XX escrita por parte de Laura Esquivel, bueno, nuevamente nos trae cuento a diferencia de las nanas, a diferencia de la poeta de Rosario Castellanos, nos trae cuenta otra vez este dilema, o sea, ¿por qué hay una tradición en la familia de Tita que plantea que la hija menor va a quedarse cuidando a la madre, ¿no? Que hay una tradición familiar. Y entonces incluso Tita se pregunta,
Bueno, y si hay estas mujeres que se quedan cuidando a la madre y que no van a ser madres, ¿quién cuidará a esta mujer en la senilitud? ¿Cuál es la solución, no? Ella también, aquí lo que les comparto, varias preguntas que se hace. Y si no se esperaba que las hijas se quedaran a cuidar a sus madres y sobrevivieran mucho tiempo después del fallecimiento de sus progenitoras. Bueno, ahorita sería complicadísimo, imagínense con esta prolongación de la vida, Tita, ¿no? Tendría que, bueno, cuidar a su madre y luego estar en ese proceso que 60 años cuidando a su madre, 50 años ocupada en cuidar a su madre como proyecto de vida. O sea, pensemos esto que nos está planteando del momento de la Revolución Mexicana, de principios del siglo XX, cuando la gente vivía entre 30 y 40 años. Ahora pensemos los siglo XXI, ¿qué significaría, no? Que hubiera alguien que dentro de la tradición familiar se quedara a cuidar. En este momento, claro, porque hay otra condición social y tiene otras posibilidades, la novela tiene otro tipo de desenlace, como ustedes ya lo saben, y lo que permite es que finalmente pueda la protagonista encontrar digamos, una forma de seguir poder abrir su propio proyecto y romper con la tradición. O sea, finalmente hubo en el desenlace una posibilidad de que ella rompiera con la tradición y fuera consecuente con su propio deseo. Bueno, digamos, hasta aquí hay otra resolución. Pero ¿por qué traer a cuenta todos estos casos? Bueno, esto es importante porque es necesario problematizar con las jóvenes generaciones y una forma de hacerlo es a partir de la literatura, pues entre otras cosas, algunas de las conclusiones que yo quisiera compartirles y comentarles, ¿no? Una es reconocer cómo a lo largo de la literatura, por lo menos con estas dos literatas, pero lo podemos ir viendo en otras obras, y particularmente desde el lugar de lo femenino, pues hay una pérdida de autonomía parcial o total con el envejecimiento. Eso es algo que tenemos que problematizar con las jóvenes generaciones. En general, en la literatura, la vejez parece como una etapa no vital, no generativa. Entonces, eso es un elemento que hay que reflexionar para nuestras generaciones y también con los jóvenes. O sea, ¿qué pasa con eso que está fijado como no generativo, como totalmente en un proceso de decrepitud, el envejecimiento? Y bueno, con estas preguntas, ver hoy en el presente qué otros caminos podemos buscar, porque por supuesto el camino de Tita de cancelar la vida para cuidar a otros, o el camino de la poetisa de cancelar el propio proyecto para cuidar a otros, pues tiene que ser muy problematizado como único camino de una parte de lo femenino silente, ¿no? Y en ese sentido, pues hay una gran epopeya que no está casi narrada, que es la epopeya de la reproducción de lo humano, ¿no? Del ese día a día cotidiano en donde justamente se reproduce toda la sociedad y que está soportada sobre el trabajo fundamentalmente femenino. Entonces, ambas literatas nos dan la oportunidad de hacer una entrada para problematizar algunos de estos aspectos. Bueno, pues por mi parte sería todo y más bien escucho y luego dialogamos al respecto. Pues muchas gracias. Dejo de compartir. Araceli, creo que está tu micro cerrado. Gracias. Muchas gracias, Eurídice, por tu trabajo, muy interesante. Bienvenida, Katia. Para los que acaban de entrar a Facebook Live a escuchar este simposio, es un simposio
que se trata de las mujeres, la literatura, lo silenciado y lo silencioso en América Latina. En este simposio y en otro que va a ser el 24 de octubre, nos dimos la tarea de hacer un recorrido por este o más de uno de estos temas a través de escritoras latinoamericanas para localizar en la letra esos saberes sí que la literatura va arrojando en las obras, lo cual es muy interesante. Y en esta mesa y en la que viene hay distintas miradas. En el caso de Eurídice es socióloga, en el caso de Katia es una mirada feminista, también muy interesante, y en el caso de Flor, además de feminista, psicoanalista. Entonces, bueno, son perspectivas distintas con las que se abordan los trabajos. Vamos a darle ahora la palabra a Flor Gamboa Solís con su ponencia que se intitula La mujer como sujeto de deseo en la literatura de Elena Garro, Voces de libertad que rompen el binarismo y el silenciamiento patriarcal. Muchas gracias, Flor. Adelante, tienes la palabra. Muchas gracias, Araceli, y pues muchas gracias a Carlos y a toda la gente que hizo posible este seminario. Como comentábamos antes de lanzarnos al aire, son formatos que tienen sus complicaciones, donde se tiene que hacer un cierto esfuerzo, ¿no? Para poder, pues, conciliar el nerviosismo inicial y desde estas soledades en las que estamos detrás de la pantalla, imaginar nuestra audiencia, ¿no? Para que efectivamente esa soledad no sea una realidad. Muchas gracias también por esta mesa en particular que nos hace coincidir a compañeras de con diferente código postal, digamos, y que, bueno, pues también un gusto que tú hayas tomado estas iniciativas y trabajaras a favor de reunir estos trabajos. Muchas gracias, Araceli. Y bueno, pues lo primero que quiero comentarles es que el título de la ponencia cambió, o sea, ya no es ese que les comentó Araceli, porque bueno, se fueron dando algunos ajustes en el trabajo conforme se fue desarrollando, ¿no? Y bueno, ahora voy a compartir una presentación que es muy chiquita y que bueno, pretende únicamente como organizar lo que voy a desarrollar con ustedes. Entonces ahora la presentación, pongo, porque ustedes me dicen si se ve. Sí se ve. Muy bien. Entonces, el nuevo título se llama Goce femenino en la escritura de Elena Garro, al rescate de la fértil silenciosa diferencia. Para empezar, pues fue complicado tomar una decisión respecto a qué escritora elegir, ¿no? O sea, qué de tanta producción que hay en Latinoamérica, de mujeres con una garra literaria fenomenal, ¿no? Y que además han marcado caminos de reflexión sobre lo femenino muy potentes. Eso fue lo primero que fue complicado, ¿no? Pensé en Elena Garro no solamente porque, digamos, es de las voces literarias con un realce transnacional incuestionable, sino porque recién, no este año, pero el año pasado, se había dado toda una polémica alrededor de una obra de ella que se reprodujo y se empezó a vender en algunas librerías en España. Y alrededor del libro, del objeto libro, había una cintilla roja donde decía que se presentaba la obra de Elena Garro como la esposa de Octavio Paz
Entonces vuelvan a leer a La esposa de Octavio Paz. Y entonces se generó toda una conmoción, digamos, sobre todo los grupos feministas, porque esa manera de publicitar una reimpresión de un trabajo de ella, aludiendo precisamente a que era esposa de Octavio Paz, pues era una ofensa, ¿no? Mayúscula, una ofensa muy grande a su propio trabajo, ¿no? Y entonces como que desde ahí el nombre de Elena Garro comenzó a rondarme, ¿no? Y bueno, decidí tomar su trabajo para hacer esta reflexión, ¿no? Y cruzar estos componentes, ¿no? De lo silencioso, de lo silenciado, ¿no? De cómo ella misma en su vida vivió muchas veces silenciada en su trabajo, ¿no? Parto de, bueno, como de dos premisas, ¿no? Hay un concepto en psicoanálisis que se llama, que es el goce femenino. Es un concepto que Lacan acuña cuando explica su teoría sobre la sexuación y plantea un derrotero completamente diferente del eros y de la sexualidad, completamente diferente digamos, al pensamiento fálico, ¿no? O sea, pensando en estas dos modalidades o dos modalidades del eros, apunta hacia un goce que es suplementario, dice él, al goce fálico, y que, digamos, se refleja o se manifiesta de formas inabarcables, de formas distintas, y que en esa diversidad, ¿no?, que se desmarca de la sexualidad fálica, podemos encontrar algo de lo femenino, ¿no?, o algo de la feminidad. La segunda premisa, pues, es que de la escritura de Elena Garro no queda duda que ha sido considerada una escritura feminista, por la manera en que aborda a sus personajes. La mayoría de sus personajes femeninos son personajes que se rebelan ante las tradiciones, ante las prescripciones, digamos, del pensamiento tradicional, ¿no?, que las ubica como amas de casa o como madres o como, sí, o como esposas. Y son personajes que se mueven en un, como comentaba hace ratito Eurídice, como en un no lugar, ¿no? Porque tienen un pie puesto en la tradición, pero al mismo tiempo son personajes que están construyendo en la fantasía la posibilidad de ser otras, ¿no? Otras a las que se esperaría que fueran, ¿no? Entonces están así como siempre en una transición que posibilita romper con las ataduras sin que necesariamente esa ruptura de ataduras y ese empuje hacia la libertad sea un proyecto emancipatorio total, ¿no? O sea, también salir a la libertad representa una serie de dilemas, ¿no? Bien, entonces esas son como las premisas de base. Déjenme. Ok, el punto de partida también incluye decir qué obra es la que específicamente tomé en cuenta, ¿no? Y hay un texto que se llama La Semana de Colores, que en realidad, bueno, es una serie de cuentos, pero dentro de ese libro de cuentos hay uno que se llama La Semana de Colores y que escribe Elena Garro en el 64. Y bueno, ese es el cuento sobre el que, digamos, aboco mi reflexión, ¿no? Y el otro punto de partida, que no es una premisa como tal, pero sí es un concepto que importa situar, es esto que bueno, sobre todo Derrida desarrolla como una crítica, ¿no?, al logos racional, que se conoce como el sistema falologocéntrico, ¿no?, que quiere decir que hay una forma de pensar que se refleja en la escritura, sobre todo, está encaminado hacia la, digamos, como la reflexión sobre la escritura, en donde
hay algo que se produce que no está, digamos, capturado por el logos racional, ¿no? En tanto que este sistema, que es con el que conocemos, se ha construido el pensamiento, es un pensamiento dicotómico, binario, situado alrededor del falo, ¿no? Como un marcador, digamos, de la razón, de la racionalidad. Entonces, lo que el goce femenino en la escritura viene a ocasionar es una desestabilización precisamente de este sistema falo-logocéntrico, ¿no? Bien, la escritura femenina en la Semana de Colores, y ya tomando el concepto, o sea, ¿por qué pienso que sí reúne este texto las características o las condiciones necesarias para ser considerado como un texto femenino en el sentido del goce, ¿no? Bueno, primero porque las protagonistas emergen de la zona amurallada del silencio y caminan sobre la zona de lo no conocido, ¿no? No para demoler esa zona, sino para que eso innombrable se cuele o se filtre en los intersticios de la palabra y se escribe el texto. Otra segunda condición es que Elena Garro aquí, bueno, elige la pasividad para escribir la rebeldía al sistema fálico. La mujer es tomada no como sujeto, sino como objeto, y construye acciones de rebeldía que desestabilizan símbolos subyugantes, como los que se anidan en el deseo tildado de exceso y que ha sido traducido en un abanico de pecados capitales desde la perspectiva del discurso religioso, ¿no? Otra condición de la escritura para llamarse femenina es que reitera el cuerpo femenino como una entidad casi espectral. O sea, los personajes de este cuento no son femeninos en el sentido de la voluptuosidad curvilínea con cuerpos, digamos, estilizados o esculpidos en las formas prototípicas, ¿no? Estos personajes son en realidad entes femeninos y que sabemos que son femeninos por, digamos, lo que están simbolizando, pero no porque su cuerpo los garantice como tales, ¿no? Es decir, se neutralizan las marcas de género en estos personajes hacia la búsqueda de emociones, sensaciones y percepciones que son extranjeras al cuerpo patriarcal. O sea, la feminidad que va a quedar al descubierto en estos personajes nada tiene que ver con la feminidad construida desde esta lógica patriarcal, ¿no? Y por último, son personajes tránsfugos que llevan consigo su doble. Esto también es fascinante en el trabajo en este cuento en particular, ¿no? O sea, llevan su doble, su réplica, su testigo, ¿no? O sea, como que hay una combinación ahí muy, muy interesante, ¿no? Bueno, lo primero que quiero desarrollar un poquito más ampliamente tiene que ver con esta primera condición de la escritura femenina. Son dos, el cuento habla de dos hermanas, dos son casi adolescentes, que son muy curiosas y que andan investigando todo lo que ocurre alrededor de su casa y en su pequeña comunidad, y se llaman Eva y Leli, las personajes de este cuento, ¿no? Entonces, lo primero que llama la atención es justamente este par de nombres, ¿no? Porque si somos un poquito, digamos, como tejedoras y destejedoras a la hora que escuchamos los nombres desde el punto de vista de una escucha analítica, pues no estaría del todo, no sería una locura pensar que en el nombre de Leli, por ahí se cuela también el nombre en términos de significante de Lilith. Y Lilith era la antagónica de Eva, ¿no? En el origen de estos mitos, ¿no?
Entonces se trata en realidad de dos mitos que configuran uno, cuando hablamos de Eva y de Lilith, como estos personajes que se hacen, digamos, como las dos caras de la misma moneda. Y lo que el cuento nos está mostrando es que en realidad la madre y la mujer, ¿no?, que están como representadas en estas dos, en estas dos mujeres, la madre y la esposa, que bueno, se representan como desde el lado más virtuoso, ¿no? Son buenas, son obedientes, ¿no? Y por otro lado, la cara oscura de esta moneda, que es Lilith, y que es representada como la amante, la prostituta, ¿no? Y que en realidad el mito cuenta que fue desterrada porque fue insumisa, fue desobediente, fue perversa, ¿no? Se dice que Lilith era la que le indicaba a Adán cómo quería tener sexo con él, ¿no? O sea, no seguía, digamos, como las indicaciones de él, ¿no? Entonces, lo que podríamos como pensar como un concepto, digamos, o una aportación de un saber sí, es que en realidad estas dos posiciones femeninas, la madre o la mujer, ¿no?, el cuerpo maternalizado o el cuerpo erogenizado, tratan, es decir, son posiciones que intentan fijar a las mujeres y las mujeres suelen atravesarlas, ¿no?, alternativamente, e intentan sostener ambas, lo cual resulta una tarea bastante complicada. Y eso pone al descubierto que, digamos, la feminidad no es ni una ni la otra, ¿no? O sea, no es una posición que pueda ser, digamos, abordada y que pueda ser entendida solamente desde la maternidad o desde la madre esposa, ni únicamente desde el lado de la mujer, ¿no? Como desde el eros, ¿no? Entonces, esto es digamos, un saber que se puede extraer y ponerlo más al descubierto, ¿no? Justamente a partir de estos personajes. Bueno, los entes femeninos de los que les hablaba hace rato son los otros personajes de este cuento, ¿no? Además de estas chicas. Cada uno de estos entes representan un día de la semana, de domingo a sábado. Y cada uno de ellos vive en una habitación que está pintada de un cierto color y representa un par, digamos, no de opuestos, eso es lo importante, o sea, es un par, digamos, de virtudes y de pecados. Es una virtud y un pecado combinados son los que dan, los que sostienen a estos entes femeninos. Y viven en una casa que está vigilada, custodiada por un personaje que se llama Flor. Y eso fue, bueno, una de las razones por las que también este cuento me atrapó, porque yo misma me topé con mi doble en este cuento, ¿no? Yo nunca había leído mi nombre en masculino, ¿no? Se llama Don Flor. Entonces, bueno, por eso digamos que como que queda al margen, ¿no? Como una acotación al margen. Entonces, cada uno de, aquí pongo en esta lámina cómo está, digamos, como estructurado, ¿no? Esta casa con los días de la semana. Entonces está domingo de color rojo, representa lujuria y largueza, lunes azul y sostiene gula y humildad. Entonces, si se fijan, esos pares no corresponden al listado de pecados capitales que la moral religiosa nos ha implantado, ¿no? En ese pensamiento binario o posicional, ¿no? Entonces, en este cuento, ese orden racional se rompe, ¿no? Se descompone. Y bueno, creo que ya me va a tocar concluir, ¿no? Araceli. Todavía tienes tiempo, tienes 3 minutos para concluir. Bueno, obviamente habría que
desarrollar con más tiempo en otro momento, y podrán hacerlo porque la idea es que podamos publicar estos trabajos, entonces ustedes puedan leerlo con más calma. Todo este asunto de cómo esta combinación de pecados y virtudes en cuerpos femeninos que no son, que no cumplen con el prototipo, digamos, tradicional patriarcal, nos abren una posibilidad enorme de reelaborar, ¿no?, todas estas estructuras sociales con las que se han, digamos, controlado, normalizado a los sexos, ¿no? Desde las normas, los estereotipos y las ideologías sexuales aparecen, digamos, entretejidos esta cohorte, ¿no?, o esta serie de pecados y virtudes, ¿no?, y que desde luego recaen sobre la feminidad de una manera más fija, más, digamos, con menos posibilidades de flexibilizar, y a través de este cuento es una posibilidad de hacerlo, ¿no? O sea, como de revisitar, digamos, este sistema de pensamiento religioso que recae en la moral y los pecados. Bueno, y para concluir, pues diríamos esto, ¿no? Que la escritura de Elena Garro es femenina, no únicamente feminista. El hecho de que sea cronológicamente anterior a la de las psicoanalistas francófonas de la diferencia, que bueno, no lo dije al inicio, pero este concepto de goce femenino en realidad se vuelve potente cuando lo utilizan las feministas psicoanalistas como Irigaray, como Hélène Cixous, como Julia Kristeva, para darle una vuelta a, digamos, a al planteamiento inicial de donde arranca, ¿no? Es decir, lo toman de Lacan, pero lo hacen funcionar de una manera distinta. Entonces, no importa, es decir, que no haya una coincidencia cronológica en el uso o en la aplicación de este concepto respecto entre Elena Garro y las feministas francófonas. Elena Garro se coloca en una vanguardia, ¿no?, pocas veces visibilizada desde ese punto de vista en el estudio de su obra, ¿no?, como una obra femenina, ¿no? Y esto nos obliga a continuar con un ejercicio decolonial feminista en aras de la recuperación de los saberes y las aportaciones al desarrollo del orden simbólico de las mujeres dentro de nuestro territorio, ¿no? La otra conclusión tiene que ver con que se hace una ruptura con el lenguaje racional, que es una estrategia deliberada de la escritura femenina para poner al descubierto la precariedad del sistema falologocéntrico, ¿no? O sea, es un sistema que falla y que es insuficiente para dar cabida a la feminidad, ¿no? La confrontación de la escritura femenina con la escritura racional, que busca la verdad y la estabilidad del significante, resulta en la destrucción del sistema dicotómico patriarcal de la diferencia sexual. Y por último, vicios y virtudes se mueven en permanente alternancia, ¿no?, coexistiendo, esto es muy importante, coexistiendo en intensidades variadas, ¿no? No son esas columnas rígidas, sino siempre coexisten como con puntos de fuga que los conectan, ¿no?, que conectan un vicio y una virtud. Es una dinámica que no es posible captar a través de la razón. Se requiere soltar el cuerpo imaginario de las certezas para abrirle paso al cuerpo de la pulsión. Así nos dispondremos a hospedar una forma distinta de comprender el impacto de la moral católica en la configuración de la subjetividad femenina en sociedades como la nuestra. Y bueno, creo que de mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a ti, Flor, por tu ponencia. Invitamos a la audiencia que está conectada a través de Facebook Live para que nos hagan llegar sus comentarios y sus trabajos. Los vamos a escuchar y a leer al final de la tercera exposición, pero pues pueden irlo haciendo para ir tomando nota de lo que ha inquietado en escucha de ustedes, las ocurrencias que ha detonado las dos ponencias que se han presentado anteriormente. ¿Podríamos desactivar el PowerPoint? Sí, sí, sí.
para darle la palabra ahora a nuestra tercera participante, Katia Huerta Arellano. Ella es colega, es compañera también en la Universidad Autónoma de Querétaro. Su trabajo se intitula Nelly Campobello, Escritura, Testimonio y Pedagogías contra el Silencio. Bienvenida, Katia, te damos la palabra. No te escuchamos, quita tu micrófono. Ah, ya, ahora sí, listo. Ya. Ok, bueno, pues hola a todas, a todos, muy buenos días. Primero quisiera agradecerte totalmente, Araceli Colín, por invitarme y provocar la escritura sobre estos temas, y además hacerlo poniéndome a pensar en lo femenino y en el silencio desde la escritura, ¿no? Desde la literatura de las mujeres. La verdad es que ha sido algo complicado, pero muy enriquecedor juntar estos tres ingredientes, ¿no? Lo femenino, el silencio o el silenciamiento, y la obra de una escritora que además me parece muy interesante, aunque muy poco leída y conocida, como es Nelly Campobello. Escribo y comparto estas notas a casi 9 décadas de la escritura de su texto, digamos, principal, el más conocido, que es Cartucho, y que no ha sido todavía clasificado como una novela, o no ha terminado por ser clasificado como una novela o una serie de relatos, ¿no? Y que, bueno, pues lo que me ha movido de esta relectura de Cartucho es la urgencia del pedido de Nelly Campobello por construir un puente permanente entre la escritura femenina con los contextos de la violencia, ¿no? de su época, como la actualidad, ¿no? Lo que se lee no solamente en la literatura, sino a través de los medios. Entonces, bueno, pues lo que yo he hecho es intentado identificar las claves para ubicar ciertos peligros que se encuentran en la transformación de esas manifestaciones de la violencia a casi 100 años de esta escritura. Y bueno, lo que podemos advertir es que está empezando a dejar de haber ese espacio o esos espacios para reproducir la vida a través de los saberes y las prácticas humanas del cuidado. Es decir, que se está traspasando una línea que hace que cada vez sea más difícil retornar a una posible reconstrucción de territorios afectivos y comunitarios. En este sentido, bueno, yo formulé algunas ideas, principalmente a partir de algo de lo que se sabe de la vida de Nelly Campobello, y principalmente de lo que se puede encontrar en su obra Cartucho, y bueno, destacando 3 formas a las cuales yo nombro formas subversivas que desde los mundos femeninos propuestos por Nelly hablan. Uno es la escritura de las mujeres, la escritura femenina, el testimonio sobre la guerra, el testimonio de las mujeres, y bueno, otro tiene que ver con las pedagogías femeninas como una contrarrespuesta o contrapropuesta contra las pedagogías de la violencia o pedagogías de la crueldad. Entonces, bueno, pues sí, también me hago esta pregunta, como las compañeras que expusieron antes, sobre si existe y cómo podemos, digamos, pensar en una escritura femenina, ¿no? Bueno, y a partir de conocer la obra de Nelly Campobello, pues pienso que existe esta escritura y que ella nos enseña que hay, digamos, 2 ejes principales para pensar, no solo que existe, sino que además busca intencionalmente la separación de la literatura en general, o sea, busca desenmarcarse, ¿no? De esa otra literatura oficial masculina, etc. Por un lado, se trata de una escritura cargada de ausencia de reconocimiento, en el caso de Nelly Campobello como de otras autoras del siglo pasado. Y en el caso de Nelly, parece además tratarse de una decisión, por mostrar que la escritura femenina tiene un sesgo de transgresión y por lo tanto se vuelve objeto de silenciamiento, y que entonces ella opta por esa vía renunciando a la del reconocimiento.
El tipo de escritura que Nelly Campobello inaugura además, brinda a otros escritores, esto es muy poco sabido, como Juan Rulfo, un camino narrativo. Ella, bueno, algunos, digamos, críticos, biógrafos, analistas literarios han intentado mostrar que existe un puente que conecta no solamente a Rulfo con Campobello, sino también a personajes de la talla de García Márquez, quien también llegó a brevar de esas aguas femeninas, por decirlo de algún modo, y que de esa manera y en ese orden existiría, de acuerdo a estos críticos, un nexo genealógico entre Cartucho, La sombra del caudillo, Pedro Páramo y otras obras como 100 años de soledad. Bueno, esta novela, ¿no?, como es conocida, no tuvo mayor impacto en el público lector de la narrativa postrevolucionaria, como si la tuvieron otras obras de escritores contemporáneos, ¿no?, varones, contemporáneos a Nelly Campobello, como Mariano Azuela, con La sombra del caudillo, y Martín Luis Guzmán, con Los de abajo. Esto permite el día de hoy, al hacer la lectura de estas obras y ponerla en contraste con la de Nelly Campobello, pues generar un contraste entre la forma y el estilo obligado de escribir la historia desde la mirada de los triunfadores como una de las primeras o principales características de la escritura masculina. Monsiváis, ¿no?, acerca de las obras de Azuela y de Guzmán, ¿no?, dice que en esas obras lo femenino es reducido a los estereotipos machistas que se vertieron desde la literatura a la cultura popular, que en ellas se puede encontrar muchísimo de estereotipos que se han adjudicado a la identidad de las mujeres. Mientras que para Azuela, ¿no?, las mujeres aparecen en su obra como seres sufridos y entregados. Para Guzmán son nada más que proveedoras de hijos, de placer, de comida, son prostitutas, combativas o sombras domésticas. Entonces, con Campobello, repito, se inaugura un nuevo estilo que tiene como característica principal la exposición de la experiencia que da cuenta de los detalles que pasan inadvertidos. Una de sus biógrafas describe la obra de Campobello cuando quiere como ilustrar sobre lo que escribe esta autora, dice que escribe sobre escenas de lo pequeño, de lo que a nadie le importa, de lo que nadie más ve. Es una niña que observa y que cuenta, una niña que es narradora implacable. Las cosas en esta obra son como son, las palabras se dicen tal cual. En Cartucho se nota otra intención, otro sentido. Esta síntesis, dice Brenda Ríos, es absoluta y al borde del silencio siempre. La separa del silencio total un mínimo gesto, como si contara en secreto lo acontecido y el tiempo estuviera contado, como si estuviera escondida en un baúl y tiene que contar lo que pasa antes de que lleguen los grandes y la descubran y no pueda seguir contando su historia. Entonces vemos cómo esta voz de esta niña que narra, ¿no?, en dos de sus obras más conocidas, no solamente Cartucho, sino también en Las manos de mamá, esta voz es pues un testimonio. Así la lectura de Cartucho nos hace ver que lo femenino no existe tampoco como una esfera aparte de lo masculino. O sea, no se trata de describir las escenas de lo público y lo privado, ¿no?, donde las mujeres esperan bordando y cocinando a los hombres que vuelven de la guerra. Lo femenino aquí para Nelly se reproduce en espacios que están totalmente y permanentemente intercomunicados. Si para el sostenimiento de la masculinidad solo es necesario el mandato de apropiación por intermedio de la violencia, en el caso de lo femenino y de acuerdo con los relatos que yo misma he escuchado de las mujeres en las comunidades acerca de sus prácticas, por ejemplo, lo femenino se debe estar alimentando, reinventando, circulando. Las costumbres, por ejemplo, de heredar las recetas, de transmitir saberes en los partos, de intercambiar las semillas, de cuidar, de utilizar las plantas, ¿no?, de redoblar, por ejemplo, esfuerzos como hoy lo vivimos, ¿no?, para enfrentar las contingencias de la vida, son mundos de conocimiento complejos que se mantienen gracias al camuflaje y a la transmutación de las formas de intercambio de estos saberes. Nelly, entonces, en esta vía de la escritura femenina,
lo que quiso demostrar fue que eso, ¿no? Que lo femenino se conduce con sigilo para no interrumpir el proyecto de cuidados, el proyecto de cuidado de la vida, sin renunciar, no por eso hablar también desde el silencio. Otra de las vertientes importantes que podemos encontrar como forma subversiva, ¿no? Donde lo femenino cuenta, donde lo femenino habla, es el testimonio. Nelly, acerca de su obra, ¿no? Dice, de Cartucho, dice, son hechos trágicos vistos por mis ojos de niña. Entonces tenemos que ese mundo infantil en el que Nelly se desenvolvió estaba rodeado de mujeres dedicadas a cuidar y transmitir historias. Tendríamos así una especie de comprobación de que existe también una forma femenina de contar y sobre todo una forma, digamos, más sensible, pero a la vez tremenda de hablar del horror de la guerra. Las mujeres, sabemos, no han tenido en este sentido muchos escenarios para ejercitar esta narrativa. Entonces, bueno, me hizo pensar también esta lectura en otra autora más contemporánea, Svetlana Alexievich, esta autora bielorrusa, premio Nobel de Literatura, que ha escrito de la guerra desde los testimonios de las mujeres. Ella dice que la diferencia entre la historia oficial y la que cuentan las mujeres es que esta última es una narrativa que se escribe desde el testimonio y por lo tanto es una especie de voz desenterrada como la de la niña de Campobello, ¿no? El testimonio femenino, dice Alexievich, voy a leerla, tiene sus colores, sus olores, su iluminación, su espacio, tiene sus propias palabras. Ahí no hay héroes ni hazañas increíbles, tan solo hay seres humanos involucrados en una tarea inhumana. En esta guerra no solo sufren las personas, sino la tierra, los pájaros, los árboles, todos los que habitan este planeta junto a nosotros. Y sufren además en silencio, lo cual dice Alexievich, es aún más terrible. Entonces, el testimonio femenino deja lugar, más que otro tipo de testimonio, para los afectos, para mostrar la fragilidad de los que sostienen y obedecen el mandato patriarcal de la violencia. Y bueno, pues ¿cómo entonces se construye esta otra manera de testimoniar? Y bueno, entre las muchas respuestas, voy a enfocarme ahorita por el tiempo a una, ¿no? Y para la cual me resultaron muy pertinentes las reflexiones que hace Agamben en torno al testimonio que Levi brinda sobre Auschwitz. El papel del testigo que asume Nelly Campobello estaría aquí posicionándose de una ética marginal en términos de testimonio, para la que lo importante es contar por otros, es decir, ajena a la ética dominante del testimonio como verdad que debe ser comprobada. El giro que propone Agamben es que el testimonio pueda ser reconocido como la experiencia contada por un superviviente más que por un tercero acreditado oficialmente, ¿no? Entonces, Nelly no puede ser una testigo a manera de un tercero en su obra, pues como Levi no renuncia a la vergüenza por haber sobrevivido, más bien va a afirmar con el acto de la escritura que la sobrevivencia no es un privilegio, sino que hay mucho trabajo que hacer en el compromiso que se tiene con los que no lograron sobrevivir. Así Nelly, que no está dispuesta a abandonar la subordinación de lo que implica mantener en femenino su escritura, es decir, sin técnica, sin pruebas, sin distancia, que son algunos de los calificativos que los críticos en su época le hacen, ¿no? Ella toma partido y renuncia al privilegio de colocarse en primera persona para darle paso a la niña que hablará por los que no pueden hacerlo, ¿no? Incluso por ella misma. Cuando Nelly hace esto, cuando Nelly coloca a la niña como primera voz, la está autorizando como los muertos de Auschwitz autorizan a Levi, para presentar un testimonio y hablar por aquellos que no pueden hacerlo. Una niña, la niña Nelly, es entonces el sujeto ideal para cumplir con la responsabilidad de aportar una memoria que está sesgada, que está fragmentada. Por todo esto, para Campobello, como para otras autoras que miran la guerra, ¿no? Incluyendo Alexievich, ha sido fundamental buscar testigos que
no sean solamente terceros en un juicio, sino representantes de los muertos, responsables para contar lo que ocurría en ese mundo del que no habla el sistema patriarcal cuando promociona la guerra como una efectiva máquina de destrucción de la vida. Esto en una, digamos, tercera vertiente de lo que da cuenta Nelly Campobello es de la existencia de las pedagogías femeninas, ¿no? De estas pedagogías que se contraponen a las pedagogías de la guerra, de la violencia. Entonces, ¿qué es para Campobello? ¿Qué son estas pedagogías femeninas? Pues son todas aquellas formas que quedan expuestas de manera emergente y que aparecen justamente en momentos de crisis sociales para menguar los efectos, en este caso, bueno, lo que estamos viviendo de la pandemia y en su época, pues de la guerra misma, ¿no? Estas se contraponen a las que Rita Segato nombra como pedagogías de la crueldad y que se tratan de ese gran despliegue patriarcal de la violencia en la que ya no existe solo un terreno para confrontar las fuerzas enemigas, sino que los cuerpos de los inermes aparecen aquí, ¿no? Como un territorio mismo en donde demostrar ese poder, ese dominio. Pienso que, bueno, para que la crueldad se instale en la subjetividad, se han requerido de formas de transmisión, más que para su asimilación, para su sumisión. La más efectiva es la que permite la normalización del espectáculo que se ofrece al cosificar los cuerpos, poniéndolos en bolsas, arrojándolos en pedacitos a los basurales, ¿no? En particular, retirando la necesidad de la ritualidad ante la muerte. Quedan 2 minutos para tus conclusiones, Katia. Ningún documento histórico, a partir de la lectura de Campobello, relatará, como lo hace ella en su obra, la necesidad imperiosa para ritualizar la muerte de un humano, ¿no? La niña testiga de Cartucho aprendió de otra mujer, como lo vemos en su obra, ¿no? De su madre, la relevancia de imprimir emociones en esa ritualidad. Y esto se refleja en distintos pasajes de su obra. Voy a nada más a nombrar uno con este tiempo que me queda, ¿no? Nelly escribe: 2 mayos, amigos míos, indios de San Pablo. Todos los días pasaban frente a la casa y yo los asustaba echándoles chorros de agua con una jeringa de esas con que se cura a los caballos. Me daba risa ver cómo se les hacía el pelo cuando corrían. Una mañana fría, me dicen al salir de mi casa: oye, ya fusilaron a Ezequiel y su hermano. Allá están tirados afuera del camposanto. Los encontré uno al lado de otro. Ezequiel boca abajo y su hermano mirando al cielo. Tenían los ojos muy abiertos, muy azules, empañados. Parecía como si hubieran llorado. No les pude preguntar nada. Les conté los balazos, volteé la cabeza de Ezequiel, le limpié la tierra del lado derecho de su cara. Me conmoví y me dije dentro de mi corazón 3 y muchas veces: pobrecitos, pobrecitos, pobrecitos. La sangre se había helado. La junté y se la metí en la bolsa de su saco azul de borlón. Eran como cristalitos rojos que ya no se volverían hilos calientes de sangre. Después de esto, la niña quiebra la jeringa. Entonces, bueno, en la experiencia que afronta la niña testiga de Cartucho, si bien se da cuenta de su vulnerabilidad, no le deja caer en situación de inermidad, no se le deja caer. Por medio del personaje infantil, Nelly nos muestra a un sujeto que está en posición permanente de recibir una enseñanza. Para curar esa herida, para tramitar ese duelo compuesto de violencia y de pérdida, se brindan afectos que van desde la ternura y el compromiso con el que la madre cuida de los heridos y de sus hijos, hasta el rencor y el miedo que producen en esta niña las conductas de quienes no acatan las normas mínimas de desenvolvimiento castrense, por ejemplo, no asesinar, no violar y no torturar a los indefensos. Y bueno, pues yo ahí me quedaría. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Katia. Muchas gracias a las 3 por sus trabajos. Y bueno, pues esperamos los comentarios que quieran hacer los que están conectados a través de Facebook Live, comentarios, preguntas, opiniones, objeciones. Hay aquí una aportación de Nubia, dice: felicitaciones a Flor Gamboa,
y si pudieras ahondar un poco más sobre estos personajes femeninos de la novela de Elena Garro, que son una suerte de entes duales, virtud, pecado. Mientras llegan otras preguntas, si quieres contestarla o atender la pregunta, Flor. Sí, Araceli, sí, muchas gracias. Ay, perdón, es que ya me cansé de la misma posición. Muchas gracias, Nubia, por la pregunta. Quisiera solamente antes comentar algo de lo que, eh, sobre algo que planteó Eurídice. Bueno, primero decirles que a las dos, a Katia y a Eurídice, que me gustó muchísimo el recorrido que hicieron desde sus diferentes autoras literatas hacia los saberes sobre la feminidad o de la feminidad, ¿no? Y bueno, las felicito y pues un placer estar con ustedes compartiendo esta mesa. Y Eurídice me hizo recordar esta revisión, ¿no? Sobre los cuidados y quiénes lo hacen y esta presencia medio espectral de las nanas en las obras. Un trabajo de una colega que se llama Remedios Zafra, que no sé si la ubiques, y que justamente ella es, bueno, hace muchas cosas de diseño, comunicóloga, es experta digamos, como que trabaja desde la reflexión feminista en los estudios culturales, y justamente tiene un trabajo en donde ella muestra con fotografías cómo las nanas, las trabajadoras domésticas, están en las fotos familiares, ¿no? Pero siempre fragmentadas y siempre en la sombra. Por ejemplo, solo se ve un brazo, ¿no? O sea, cuando la nana está a lo mejor acomodando algo en la mesa donde se está llevando a cabo el festejo del cumpleaños del niño, ¿no? O de la niña de la familia, ¿no? O solamente sale su espalda, ¿no? Entonces, me gustó mucho como evocar justamente cómo aparecen las nanas y estos personajes femeninos como de segunda mano, ¿no? Que son en realidad de primera mano, ¿no? Porque su mano es una mano salvadora, una mano solidaria, ¿no? Entonces, bueno, quería comentarte eso, Eurídice. Muchísimas gracias. Conozco otros textos de Remedios Zafra, pero voy a buscarlo. Me parece interesantísimo y muy buena pista para pensar hoy en el presente. Gracias. Sí. Y bueno, sobre lo que me pregunta Nubia, pues muchas gracias, Nubia. Yo creo que lo que podría decir para, no sé, ahondar un poco en esto, es que son entes, digamos, esta figura o esta alegoría, ¿no? Que utiliza Elena Garro, recreando los días de la semana o encarnando estos días de la semana en estos entes femeninos, es algo muy parecido a lo que sucede con la figura de los espectros en las películas o en las novelas de terror, sobre todo en las películas, ¿no? De terror. Y que alguna vez, hace mucho tiempo, comencé no sé, a percatarme de eso, ¿no? Que son los espectros, como, no sé, si vieron El Aro, esta serie de película de terror que se llama El Aro, y quien encarna el terror, pues es esta niña, ¿no? Es esta figura de una niña que lo que tiene de particular el espectro es que justamente no tienen historia, ¿no? O sea, es algo diferente a los fantasmas, ¿no? Cuando escuchamos leyendas sobre fantasmas, estamos escuchando, pues, la historia, a lo mejor, de alguien que ha dejado su condición material para pasar a una condición distinta y que su presencia es a través de su historia, ¿no? De sus hazañas o de su legado o de algo que aportó. Pero en el caso de los espectros,
generalmente son femeninos y no tienen una historia, ¿no? Entonces es algo así como lo que se recupera en estos entes que utiliza Elena Garro, ¿no? Pero digamos, lo que no se... lo que generalmente no se aborda de estos espectros es la posibilidad que tienen de hablar de eso que ha sido, digamos, que ha sido silenciado de otra manera, ¿no? O sea, precisamente porque son estos entes duales, nos pueden enseñar algo de esa moralidad dual, de esa moralidad oposicional que no aparecería de otra manera, justamente, ¿no? Entonces, pues algo que también caracteriza a estos entes es que la relación que tienen con el que las vigila y las cuida es una relación no únicamente en términos polarizados de sumisión o de insumisión, ¿no? De sumisión o de desobediencia. Justamente por esta combinación de pecado y virtud que encarnan, algunas lo tienen secuestrado, fascinado con esa combinación, ¿no? Por ejemplo, la que es, no me acuerdo si es Domingo, ¿no? que se caracteriza por la pereza, ¿no? Don Flor llega e intenta hacerla salir como de ese estado, pero a través de hacerla trabajar desgranando, me parece, unas mazorcas. Entonces esa pereza no es necesariamente esto que tiene que ver con una pasividad total del deseo, ¿no? Sino se aplica para ciertas actividades que son, digamos, para complacer a Don Flor, pero al mismo tiempo para mantener activa esa pasividad, ¿no? Entonces, bueno, pero pues yo te invito a leer el cuento, porque es más, yo quisiera proponer, quién sabe dónde, a lo mejor en alguna, que se hiciera una película o una obra de teatro. Yo creo que una obra de teatro de ese cuento sería una cosa extraordinaria, me parece. Gracias, Nubia. Hay otra pregunta de Nubia también para Katia. Estamos dándole curso según se van presentando las preguntas. Esta pregunta dice: Katia Arellano, felicidades por adentrarnos en la obra de Nelly Campobello para abrir a través de sus novelas un espacio para que las mujeres de sus historias puedan testimoniar sus vivencias y experiencias de movimientos armados durante la Revolución Mexicana. La pregunta es, ¿podrías mencionar qué fue lo que más te atrapó del personaje de la niña en la novela de Cartucho sobre esta mirada femenina e infantil? Prende tu micrófono, Katia. Perdón, ¿ya se oye? Bueno, pues esta forma, ¿no? En la que Nelly posibilita el poder relatar la importancia del blindaje desde el halo femenino, desde el halo materno, ¿no? Con esa transmisión, pues, a través de esas pedagogías femeninas, de ir recuperando esos saberes, digamos, no oficiales, ¿no? Y que esta niña como personaje, como testigo, pues aparece siempre como a la expectativa y con muchísima atención sobre esos saberes como la curandería, ¿no? Y la participación de las mujeres, no poniéndolas así como los autores que hablan, o revolucionarios que hablan de ellas, ¿no? Sino con otra mirada, con una mirada, digamos, dignificadora, ¿no? Y que las hace colocarse como personajes subversivos, ¿no? Y emancipatorios de esas figuras tradicionales de las mujeres en las guerras, como esos sujetos que están siempre en espera.
¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que a mí me llama la atención, esa fuerza, ¿no? Esa potencia de esta niña que puede además abrir, digamos, juntar esos campos o esos universos que podrían estar completamente separados y que puede tejer esos puentes, ¿no? De diálogo entre el mundo de lo femenino con ese campo, digamos, masculinizado de la violencia. Sí, muchas gracias, Katia. Luis Pérez Álvarez felicita a las tres ponentes de la mesa. Dice, es un placer escuchar sus trabajos con matices literarios que enriquecen la forma tradicional de hacer investigación. Ese es el comentario de Luis Pérez. Y hay otro comentario de Patti Aguilar que dice, las mujeres llegan tarde a la historia, dice Michelle Perrault, porque las mujeres antes de los años 60 destruyeron sus testimonios. Lo que se sabe de ellas es lo más infame que pudo decirse, como dice Lacan. Lo que quiero decir es que en los 60 las historiadoras fueron a buscarlas. Eso es lo que nos dice Patti Aguilar a la mesa. Y pues agradecimientos y felicitaciones. Dice Nubia, muchas gracias a Flor y a Katia por sus gratas respuestas. No sé si hay algún otro comentario ahorita, si no yo quisiera decir un par de cosas. Agradecer a Eurídice también por su... A mí me impresionó esta cifra que dijiste de Eurídice, el promedio de vida de un mexicano a inicios del siglo XX, 30 y pico de años, 33 años creo que te escuché decir. Es impresionante cómo en un siglo eso cambió a 75 años y como dices, ¿quién nos va a cuidar en la vejez? Es muy interesante. Y con respecto a, muchas gracias, con respecto a lo que trajo cada una, bueno, habría muchas cosas que seguir conversando y discutiendo, pero quisiera decirte, Flor, que me interesó mucho en tu exposición este aspecto que señalas de la dificultad de asirlo femenino, ¿no? O sea, es algo que se escapa como agua entre las manos. A eso quizás está ligado también un orden político que las busca invisibilizar o silenciar, pero me interesó la expresión puntos de fuga. Eso me pareció muy interesante, o como hilitos que se interconectan, no sé, me imaginé como dos cajitas agujeradas cuya luz se traspasa y se interconecta. Y en apoyo a esta idea que tú dices, o para refrendar esta idea que dices, me acordé de una pintura de Bouguereau que les quiero compartir, porque la tengo aquí en la computadora, que habla de las ninfas griegas, no con esta lectura cristiana de lo ninfómano como así una apetencia sexual irrefrenable y el sátiro como el representante del diablo, porque para los griegos no tenía ese significado ni esa lectura, era totalmente otra mitología. Entonces la imagen es interesante porque, miren, les muestro la pintura. Acá está. En varios mitos griegos que yo he trabajado se puede apreciar cómo las ninfas son algo que se escapa. Y aquí está muy claro, ¿no? Parecen como ángeles volando hacia el cielo y los sátiros pues viéndolas escapar, como que hay algo de lo femenino que se escapa. Hay otro mito por ahí, no me acuerdo ahorita cuál es, mito griego recuperado por Ovidio, que dice que el sátiro intentando escapar a la ninfa, cuando la ninfa entra al agua se transforma en agua, entonces él agarra, intenta agarrar a la ninfa y lo que recoge en su mano son unos pedacitos de junco, digamos, disparejos, como disparejo es el amor, dice el mito. Entonces me parece muy interesante, bueno, me evocó esta palabra que dijiste de punto de fuga, con esta idea de lo femenino que es transhistórico, yo diría, o sea, atraviesa la historia y transcultural, yo diría, no sé, es algo que te quiero compartir, a ver qué suscita, y pues no sé si para la audiencia que nos acompaña desde Facebook, ¿hay alguna otra pregunta? Por ahora me parece que no.
No sé si entre ustedes quieren decir algún comentario o de los que están aquí en el Zoom quisieran compartir alguna otra cosa, alguna otra inquietud. Está el micrófono abierto. Araceli, pues a mí sí me gustaría comentarle a Katia que esto que trae de Campobello es muy interesante porque yo pensaba cuando la escuchaba, bueno, ¿y cuál es la lectura femenina? ¿Cuál es la escritura femenina? ¿Cuál es la escritura femenina sobre la violencia? ¿No? En este sentido pensaba en las reporteras que han dado testimonios de la guerra, ¿no? De la guerra que hemos vivido en los últimos años y sí falta mucho de esta mirada de lo femenino. Hay algo de ello en la filmografía, ¿no? En donde he visto más es en directoras mexicanas que dan cuenta un poco más de relato de la violencia desde lo íntimo, desde lo cotidiano, desde la irrupción del día a día, ¿no? Pero me gustaría preguntarle a Katia si ella ve esta voz de lo femenino con respecto a la violencia y una guerra como la que vivimos del narcotráfico, ve emergencia hoy de parte de las voces femeninas. Sí, bueno, a lo largo del trabajo, digamos, más amplio que estoy intentando aportar desde la lectura de Nelly Campobello, mirar, ¿no? Esas transmutaciones. Una de las cosas que se puede mirar es que este siglo, digamos, que separa la escritura de Campobello con la situación actual de las guerras y las manifestaciones violentas en la actualidad, pues es precisamente ese desplazamiento, ¿no? Del cuerpo femenino, ¿no? Como un centro, digamos, de cuidado a una especie como de texto donde se inscriben precisamente esas manifestaciones del terror, ¿no? Donde ya no caben esos códigos, digamos, que respetaban, ¿no? Los límites y donde las mujeres podían estar desde los márgenes haciendo todo ese trabajo de cuidados y que ahora, bueno, se escribe sobre esos cuerpos y se les desplaza, digamos, ¿no? A esos lugares, pues sí, del horror. Y en ese sentido, por eso decía, sí hay una escritura que hay que leer, ¿no? Y que hay que ir recorriendo para mirar ese desplazamiento y que sí, claro que las principales participantes en la actualidad ya no son las escritoras, sino como tú lo mencionas, Eurídice, las reporteras, ¿no? Las periodistas que hacen ese señalamiento y que piden también, ¿no? Dentro de su trabajo, no, digamos, perpetuar o maximizar las formas, ¿no? Descriptivas y brutales con las que en esas lecturas se expone y se convoca, además, a aumentar esa crueldad, ¿no? Sobre los cuerpos. Entonces ellas estarían participando desde esos lugares, ¿no? Y de cierta forma, pues con ciertos activismos también, en no reproducir, digamos, esos lugares, ¿no? Del periodismo en la actualidad como medios también, digamos, que convocan o como dice Rita Segato, que contagian, ¿no? Que contagian, digamos, a otros para aumentar, pues esas formas de crueldad sobre los cuerpos de las mujeres. Muchas gracias, Katia. Vamos a dar una última participación a Patti, que está levantando la mano, y después de la participación de Patti daríamos fin a este simposio. Adelante, Patti. Bueno, primero saludarlas y decirles que me da muchísimo, muchísimo gusto poderlas ver, qué emoción, la verdad. Y bueno, un poco nada más, un elemento que he
ido como jalando, como arrastrando un poco de un tiempo acá, como del 2002 para acá más o menos, es la idea, dos cosas, ¿no? Una idea alrededor de entender la construcción social y el propio patriarcado como un efecto de lo humano, de la humanización. ¿Me explico? O sea, como poder entenderlo, ya no como esta cosa de los buenos, los malos, o cómo el patriarcado y los hombres construyeron, como si se hubieran sentado algún día en el foro romano a definir lo que iba a ser la historia de la humanidad, ¿no? Y ahí todos de acuerdo empezaran a destruirlo todo, ¿no? A construirlo, destruirlo, ¿no? Tiene un poquito, como esta neotenia, como esta, digamos, condición en falta con la que nacen los seres humanos, como que lo que sucedió, como que el efecto de esa incompletud, inconsistencia, inacabamiento, dio por resultado esta forma. Pudo haber otras, pero bueno, el patriarcado fue la base sobre la que se sentó esta posibilidad de seres humanos, ¿no? Con todo lo que ha derivado esto hasta el fascismo, ¿no? Cómo va pasando de proceso en proceso hasta el fascismo y estas formas de la banalización del mal y esta pedagogía de la crueldad, ¿no? Hasta dónde ha llegado esa conformación, ¿no? Eso por una parte. Y por otra parte, pues viendo a las mujeres, yo quiero pensar en el mejor ánimo de que este silencio, esta reserva, este efecto que tuvo el patriarcado sobre los cuerpos y la psique, ¿no? Este silencio, desde mi punto de vista es la condición de posibilidad de resistirnos al capitalismo, a la depredación, a la crueldad misma, ¿no? O sea, como que esta no participación también ha sido históricamente esa posibilidad de resistencia, ¿no? Y yo creo que ahí hay una creación inmensa, ¿no? Que tiene que ver con el cuidado, ¿no? O sea, el que las mujeres, cuando yo decía hace rato, ¿no? En los comentarios, este silencio de las mujeres por pensar que su testimonio, que su escritura, que sus cartas de amor, que todas estas cosas, ¿no? No valían, ¿no? ¿Y qué hace uno cuando termina con el novio, ¿no? Pues quema todo, ¿no? ¿No? Que quema todo, ¿no? O sea, ya que se desaparezca, ¿no? O las abandona por ahí, ¿no? Pero bueno, como que estas cosas que fueron haciendo las mujeres, esta cosa de no acumulación, de no conservación, ¿no? Como que estas cosas, y que se remitió al cuidado, ¿no? Al cuidado de otras, que sería justamente los otros seres, incluidos los animales y las plantas, pues creo que ha sido como una resistencia, ¿no? O sea, yo la quiero pensar, y el psicoanálisis como dispositivo especial, irrepetible, único, ¿no? Que le dio voz a las mujeres para que hablaran de todo eso silenciado, ¿no? Y que nos permitiera, o sea, a nivel social, a nivel político, a nivel económico y a nivel subjetivo, ¿no? Nos permitiera una gran cantidad de otras cosas. Me parece que lo revela con una claridad inmensa, ¿no? A lo mejor yo acá en mis ganas de ver el mundo de otra manera, me lleva, me arrastra y me hace pensar cosas locas, ¿no? Pero creo yo que también estos silencios, esta manera, esta cosa fugaz de las ninfas, ¿no? ¿No? Así de esta volatilidad, este silencio, ¿no? Y esta forma de mostrarse a través de la creación literaria también, particular, inédita, distinta, ¿no? Y casi una por una. Yo no creo que haya un género literario femenino. Yo creo que ahí se les va el control de la categorización y la clasificación,
¿no? Cada mujer escribe de una manera absolutamente distinta, ¿no? Muchas gracias, Patti. Vamos a dar paso a un último comentario de Susana y les agradecemos mucho haber estado en esta mesa, tanto a los ponentes como a la audiencia. Dice Susana Rodríguez, mis felicitaciones para todas ustedes. Algo con lo que me quedo de conclusión después de haberlas escuchado es pensar lo femenino como transformador. Les agradezco sus reflexiones enriquecedoras. Muchas gracias, Eurídice, Flor, Katia. Muchas gracias a todos ustedes y a los que hayan hecho preguntas y comentarios. Y los esperamos el próximo sábado, todos los sábados de octubre. Tendremos 2 mesas. Y el próximo viernes, por excepción, el viernes tendremos una presentación del libro que se llama La escritura, lo clínico y lo testimonial, en el que varias colegas escribimos unos capítulos ahí. Entonces, viernes la presentación del libro a las 5 de la tarde, como parte del mismo coloquio, y el próximo sábado tendremos otras 2 mesas, y en lo que sigue de octubre, 2 mesas cada sábado. Entonces, si ustedes nos gustan acompañar, nos dará mucho gusto. Muy buena tarde, muchas gracias a todos y a todas. Pues muchas gracias a todas. Gracias, Y Eurídice. nos estamos viendo. Hasta Estamos luego, en Araceli. contacto. Hasta Bye. luego. Gracias. Gracias a Lisander por su apoyo en la recuperación de las preguntas. Yes. Nos vemos. Chao.